días a los participantes de la asignatura Derecho Administrativo General. Mi nombre es David Colina, soy abogado, magíster en Ciencias Jurídicas y doctor en Ciencias Gerenciales, y les doy la bienvenida a esta materia muy importante a mi juicio, muy importante en la formación de todo abogado. Si bien se le da como una prevalencia siempre al campo del derecho penal o sobre todo el penal, esta materia administrativo tiene una gran connotación. Entonces, la idea de administrativo general es dar un gran paseo, una gran revisión respecto del derecho administrativo como tal, ¿sí? Bueno, vamos a dar el derecho a palabra a Belkis, quien acaba de encender la cámara. ¿Cómo está, Belkis? Bien, gracias, doctor. Buenos días. Mi nombre es Belkis de San Cristóbal, egresada de la Universidad de la Católica en Biología y Química. Ah, ok, Belkis de San Y Cristóbal. vivo en Mérida. Ajá, Ah, y ok. vivo en Mérida. Usted debe ser familiar del doctor Jaff de San Cristóbal, conocido. Sí, 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 claro, claro, claro. Claro, bueno, vive en Mérida y está iniciando ahorita el estudio del derecho administrativo. ¿Usted ya vio derecho constitucional? Le pregunto. sí. Bueno, el derecho constitucional es el primer peldaño en el estudio del derecho administrativo, porque aunque el derecho constitucional es más amplio, abarca todas las ramas del derecho, pues fundamentalmente la que más se relaciona con él es el derecho administrativo, porque es el que va a regular las relaciones entre el Estado y los particulares, pero ya vamos a hablar sobre esa situación. El compañero Jorge Camacho. ¿Cómo está, Jorge? Bien, buenos días. ¿Cómo está, profe? Compañeros, un placer. No sé si me pueden escuchar bien. Sí, perfectamente. Una voz bastante educada incluso. Gracias. Bueno, mi nombre es Jorge Camacho, soy licenciado en Administración egresado de la Universidad de los Andes, Núcleo Pedro Rincón Gutiérrez, especialista en tributos internos de la ULA Táchira. Cumplo funciones desde hace bastante tiempo en la jurisdicción contencioso tributario y he estado prestado aprendiendo también en el Tribunal Contencioso Administrativo aquí en Táchira. Ah, ok, Jorge. Entonces usted realmente, digamos, ha tenido bastante acercamiento al campo del derecho administrativo y, bueno, y obviamente al campo del derecho contencioso administrativo, pero sí, sí, es conocedor de la materia, por lo que veo. No es, digamos, tiene bastantes ideas de los principios generales que orientan esta materia. Sí, señor, correctamente. Así mismo. Y igual de la delimitación de la competencia entre el contencioso tributario y el contencioso administrativo debido a las últimas jurisprudencias de la sala política. Ah, claro, porque en ese caso estamos en presencia de dos jurisdicciones que pudieran Ujú. ser genérica y específica, es decir, el contencioso administrativo a secas es la jurisdicción general y el contencioso tributario es una de las jurisdicciones especiales del contencioso administrativo, como creo que ya veremos en alguna materia de este estudio. Bueno, si me permite, usted lo dijo en el anterior momento. El derecho administrativo es aquel que se encarga de regular la actividad de los particulares en contra del Estado. Eso es lo que se encarga de realizar el derecho contencioso administrativo. Ese es el contencioso, claro que sí. Es una forma de control jurisdiccional de la actividad administrativa. No digamos del Estado, porque la actividad administrativa es mucho más general y no va a implicar solamente la actividad del Estado. Entonces, vamos a ver un concepto, una idea más bien de derecho administrativo dada por el gran maestro del derecho administrativo en Venezuela, uno de los grandes, que hay varios, Alan Brewer Carías. Entonces, él dice que la considera una aproximación inicial, tiende a considerar el derecho administrativo como el derecho de la administración pública, de su organización, de su funcionamiento y de su actividad. Es decir, él habla de el derecho de la administración pública, pero la administración pública en sí misma, cuando hablamos de la administración pública, y ya cuando hablemos de la administración pública vamos a ver, estamos hablando de algo muy extenso. Cuando hablamos de la administración pública, siempre debemos considerar la administración pública en su relación
con los particulares. La Ley Orgánica de la Administración Pública, un poco tontamente, ¿sí? Cuando decía que había un principio que decía que la administración pública estaba al servicio de los particulares, quitó esa idea de decir, no, la administración pública no está al servicio de particularidad alguna, está al servicio de las personas. En el caso, en los términos en que hablaba la Ley Orgánica de la Administración Pública de particulares, se refería a los intereses de las personas individualmente consideradas. Era como un extremo ya a decir que no se podía decir particulares. Podemos decir particulares, podemos decir administrados, podemos decir ciudadanos, podemos decir personas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces debemos considerar el derecho administrativo en su relación con las personas, con los particulares o los administrados. Entonces, Bruer-Carillas decía que para lograr alcanzar esa definición del derecho administrativo, había que tomarla en cuenta a la administración pública, pero la administración pública desde un triple sentido, una triple forma de comprenderla. En primer lugar, desde el punto de vista orgánico, apuntando al conjunto de sujetos de derecho que personifican al Estado, su organización y los medios para su funcionamiento. ¿Qué incluimos allí? Cuando hablamos de los sujetos de derecho que personifican al Estado, ¿qué es un sujeto de derecho? Alguien que es susceptible de adquirir derechos y obligaciones. El Estado como tal, ¿cómo adquiere derechos y obligaciones? A través del ejercicio de la personalidad jurídica. Cuando hablamos de personalidad jurídica, y entonces quiero que distingamos aquí, cuando hablamos de personalidad jurídica, estamos hablando de entes. Por ejemplo, el Estado Táchira. El Estado es un ente porque cuando compra, supongamos, la gobernación compra un vehículo, ¿quién lo adquiere? Entra dentro del patrimonio de quién. Pueden conversar y pueden intervenir sin problemas. ¿Dentro del patrimonio de quién entra? ¿Dentro del patrimonio de la gobernación? ¿Del patrimonio del gobernador? ¿O del patrimonio del Estado Táchira? Dentro del patrimonio del Estado, profe. Dentro del patrimonio del Estado. Es decir, el Estado es el que tiene personalidad jurídica. El Estado es el que es susceptible de adquirir derechos y obligaciones. El Estado es el ente. Ahora bien, cuando yo estoy hablando de entes, pero hablo de órganos, si yo digo, por ejemplo, la dirección, el despacho del gobernador, la dirección del despacho, la dirección de política, la dirección de infraestructura, la dirección de educación, estoy hablando de órganos. Hagamos una metáfora muy manida, que es el ente, es el cuerpo total, el existente, como decir el cuerpo humano, pero los órganos, que pudieran ser las direcciones, son digamos, las dependencias del cuerpo, las extremidades, las partes funcionales del cuerpo. Entonces, si tenemos, cuando decimos aquí, la administración pública desde el punto de vista orgánico, que es la primera forma, apuntando al conjunto de sujetos de derechos que personifican el Estado. ¿Cuáles serían los sujetos de derechos que personifican al Estado? La República, los estados y los municipios. De su organización me refiero a toda la organización interna que tiene la administración pública. Supongamos, en el municipio, pensemos, la alcaldía, el consejo municipal, la contraloría municipal, el consejo local de planificación pública, esos son órganos. El ente es el municipio, los órganos, estos que ejercen la función ejecutiva. Pero dentro de esa característica del Estado, debemos estudiar que también en el nivel municipal y dentro del municipio existen otros entes, es decir, otros sujetos de derecho. ¿Cuáles son esos sujetos de derecho? Aquellos que son objetos de lo que se llama la descentralización funcional. El ejemplo clásico, los institutos autónomos. No voy a ahondar en esa descentralización funcional porque no sé si lo vamos a ver en esta materia. Creo que en esta materia, un poquito más adelante, cuando veamos los principios que rigen la administración pública y el tema de la competencia. Pero bueno, en el municipio, pongamos el municipio, o en el Estado, existen institutos autónomos. Esos institutos autónomos
se crean por ley y tienen personalidad jurídica distinta a la personalidad jurídica del Estado Táchira, del municipio de San Cristóbal o de la República Bolivariana de Venezuela. Se crean por ley, bien sea ley nacional, ley estatal u ordenanza municipal. En ese caso de que se crean por ley, tienen personalidad jurídica, en ese caso estaríamos hablando de que los institutos autónomos dentro de una estructura nacional, estatal o municipal son órganos o son entes. Bueno, profe, yo creo que si no mal me equivoco, ellos forman parte de ese ente general, pero tienen personalidad jurídica y dentro de eso se le otorgan los mismos beneficios que se le dan a los órganos nacionales. Pues, por ejemplo, si no tengo mal entendido, a ellos se les da la oportunidad, visto que tienen personalidad jurídica propia, de poder ser notificados a ellos mismos sin tener que pasar a notificarse directamente al ente que es del cual en teoría dependen, a pesar de que tienen personalidad jurídica propia, ¿no? Es correcto lo que usted me dice, Jorge. Entonces, el ente como tal, propiamente tal, del Estado, es, supongamos, el Estado Táchira. Pero hay un instituto autónomo dependiente del Estado, de una dirección de la gobernación, porque está escrito así por ley. Ese instituto autónomo también va a ser ente, porque es susceptible de derechos y obligaciones. Es decir, cuando en un instituto autónomo se realiza una compra del vehículo que dijimos en la gobernación, se realiza la compra para el instituto autónomo, va a ingresar no en el patrimonio de la gobernación, no en el patrimonio del Estado Táchira, sino en el patrimonio del instituto autónomo correspondiente. Por eso, cuando se realiza la eliminación de un instituto autónomo, su conversión en otro, una de las disposiciones que se debe tomar en cuenta es la de liquidar ese patrimonio y transferirlo a otro ente que pudiera ser la gobernación o un instituto autónomo que se creó con posterioridad. Diferente es si yo en la gobernación elimino una dirección, no tengo que hacer transferencia en propiedad de esos bienes, sino solamente en tenencia, es decir, lo estaba custodiando la dirección de administración y ahora se va a llamar dirección de gestión económica, por decir, pero los transfiero en tenencia, no en propiedad. Entonces quiero que quedemos claros, con respecto a la primera visión de la administración pública, para entrar a definir el derecho administrativo, la diferenciación entre órganos y entes. Los órganos son aquellos que son susceptibles de derechos y obligaciones y son, en la justa medida, son los siguientes: la República, los estados y los municipios. Y dentro de la República, los estados y municipios, existen entes que son los institutos autónomos, las fundaciones y las asociaciones civiles y las sociedades mercantiles cuando el Estado forma parte de ellas y al menos el 51% o el 51 más 1%, al menos la mayor parte del patrimonio de esa institución pública está conformado por capital del Estado. Entonces, esos son los entes. ¿Y los órganos cuáles son? Los órganos son todos los restantes: las direcciones, las divisiones, los ministerios, las comisiones, todo eso de ahí para abajo son órganos de la administración pública. Entonces, retomando a Blue Caribe, debemos considerar la administración pública para entrar a ver el derecho administrativo como derecho de la administración pública, tomando en cuenta su organización, su funcionamiento y su actividad. Y para tomar en cuenta su organización, debemos considerar cuáles son los órganos que personifican al Estado, los entes, cuáles los que forman parte de su organización, los órganos, y los medios para su funcionamiento, que ya vamos a hablar un poco de eso. En segundo lugar, una visión adicional de administración pública para poder entrar a comprender el derecho administrativo desde la primera acepción, como el derecho de la administración pública, es desde el punto de vista material.
en cuanto al ejercicio de la función administrativa como una de las funciones del Estado. Ya vamos a hablar un poquito de las funciones del Estado, pero vamos para comprender cuál es el ejercicio de la función administrativa. Luego vamos a estudiar las divisiones de la función administrativa. Pero entonces, ¿cuáles son la división tradicional de los poderes del Estado? ¿Cuál sería? Mucho gusto, profesor, mucho gusto saludarlo. Buenos días, compañero. Mi nombre es Eduardo Araujo. Bueno, soy licenciado en Ciencias Policiales, licenciado en Investigación Penal. En este momento, pues, laboro en el 6CPC, ¿verdad? Trabajo en el Vigía, Estado Mérida. Y, bueno, echándole aquí en la carrera de Derecho. Usted me está hablando la diferencia entre los poderes, profesor. ¿Le copié? La definición tradicional, ¿cómo es esa división tradicional de los poderes desde la época de Montesquieu? Bueno, el tal poder ejecutivo, el legislativo, el judicial. Ok, y Es que en Venezuela existe el poder ciudadano. el poder ciudadano y el poder electoral que se emite de la Constitución del 99, pues. Sí, claro, que luego vamos a ver, forman parte también de la actividad administrativa. Tenemos tres poderes: ejecutivo, legislativo, judicial o jurisdiccional. Judicial. Al judicial o jurisdiccional le compete realizar esa función, la de dirimir controversias interpersonales entre el Estado y los particulares, o entre los particulares entre sí, o entre los órganos del Estado. La función jurisdiccional, esa es una de las funciones del Estado, función jurisdiccional. Hay una función que se dice legislativa o normativa, que se ejerce de manera primordial por el poder legislativo, no de manera, digamos, excluyente, pero sí de manera principal por el Ejecutivo. Y existe un poder, por el legislativo, quiero decir, y existe un poder ejecutivo al que le compete el ejercicio de dos funciones distintas. ¿Cuáles son? La función política. ¿Por qué se dice la función política? Porque cuando el Estado hace relaciones internacionales, está en ejercicio del poder del Estado para firmar acuerdos internacionales, para tomar decisiones, etcétera, etcétera. Cuando se ejerce, por ejemplo, un acto tan concreto como un indulto, se hace en ejercicio de una función política. Esa es la función política, la que se llama para la construcción de los actos de gobierno, que son objeto de estudio en materia de derecho constitucional. Pero cuando el Estado no está haciendo esa función política, sino, por ejemplo, cuando el Estado, yo necesito un permiso porque voy a montar un restaurante, un permiso sanitario, cuando necesito arreglar algo en mi casa y solicitar un permiso para tumbar una pared, una reparación menor, cuando el Estado se compromete a que por el frente de mi casa se dañó una tubería y tiene que resolverla, ese problema, cuando el Estado, yo salgo de aquí y de repente necesito ir al centro, y pues busco allá en la esquina una buseta y me monto en ella. El Estado regula esa materia. Cuando el Estado regula todas esas materias, la electricidad, etcétera, etcétera, está en ejercicio de una función administrativa, es decir, una función de administración de los recursos públicos, una función de solución de las necesidades de las personas, una función de recaudación de tributos para el acrecentamiento del fisco nacional, estatal y municipal, y subvención o financiamiento de la actividad propia del Estado. Cuando el Estado está haciendo todas esas cosas, estamos en presencia de la actividad administrativa o de la función administrativa. Entonces, cuando en la segunda acepción de administración pública que da Bruder Carías, la primera era la desde el punto de vista orgánico, quiénes eran los sujetos de derecho, cómo era su organización y funcionamiento. La segunda noción de administración pública, para tomar en consideración lo que entra dentro del campo del derecho administrativo, es el ejercicio de la función administrativa. Que es decir, yo digo, la función administrativa es como una especie de función residual del Estado que implica todo lo que no es acto legislativo, todo lo que no es acto jurisdiccional y todo lo que no es acto político. El restante es la función administrativa. En tercer lugar,
también es relevante para el estudio de esta materia el conocimiento de la administración pública desde el punto de vista formal. ¿Cuál es ese? Desde el punto de vista formal es tomando en consideración los procedimientos y las formas utilizadas por la administración pública para expresar su voluntad frente a los administrados. Y una de las características fundamentales, dos características, es de carácter sublegal, es decir, jamás se puede pensar que la administración pública da una norma de rango legal o que da una norma que puede modificar una ley. Eso es lo primero que tenemos que meternos en la cabeza. Y en segundo lugar, que siempre es objeto de control, bien sea de control interno por parte de los procedimientos administrativos o de control externo por parte, Jorge, de la actividad jurisdiccional del Estado dirigida especialmente al control de la administración pública. ¿Cuál es? La actividad contencioso-administrativa del poder jurisdiccional. ¿Estamos claros hasta este momento? No sé si tienen algún comentario. ¿Cuáles son los campos de acción del derecho administrativo? Porque vamos como lento, ¿sí? Y parece que la cosa es compleja. En un principio, uno considera que el derecho administrativo es un derecho bastante complejo. Esa es la primera impresión que uno tiene. Y en este caso, la primera impresión es verdadera, porque el derecho administrativo es bastante complejo. ¿Por qué es complejo el derecho administrativo? Porque el Estado es complejo. ¿Por qué es complejo el derecho administrativo? Porque la satisfacción de las necesidades de las personas es un fenómeno complejo. ¿Y por qué es complejo también? Porque a diferencia, supongamos, del derecho penal, del derecho mercantil o del derecho civil, no existe un campo de codificación del derecho administrativo. No existe, en Venezuela al menos, un código administrativo o un código contencioso administrativo que me va a regular la generalidad de los procedimientos. Porque, por ejemplo, le pongo un ejemplo cuando hablábamos del contencioso administrativo. El contencioso administrativo tiene una ley que es la Ley Orgánica de la Jurisdicción Administrativa. Ella rige los procedimientos de manera general del contencioso administrativo. Pero también, para ejercer contencioso administrativo, debemos tomar en consideración la Ley Orgánica de la Administración, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que también tiene principios y regulaciones inherentes al contencioso administrativo. Pero también, cuando vamos a hablar de contencioso administrativo, debemos tomar en cuenta los principios y algunos aspectos especiales, concretos, del del Código de Procedimiento Civil, por lo menos en la parte probatoria. También, cuando estamos hablando de la parte probatoria, también encontramos normas probatorias que me pueden servir en el Código Civil. Y encontramos también, digamos ya de una forma más tangencial, normas probatorias que están previstas en el Código Orgánico Procesal Penal. Y también, si revisamos más, si por ejemplo yo voy a solicitar la prueba de informes, esa prueba de informes, donde está correctamente regulada, aparte de la jurisprudencia, es en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Es decir, que si vamos solamente a considerar la parte jurisdiccional del derecho administrativo y su extensión del contencioso administrativo, vamos a darnos cuenta de que estamos en presencia de que tenemos de una confluencia de leyes. Tendríamos que usar Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, Ley Orgánica, Código Civil, Código de Procedimiento Civil, Código de Enjuiciamiento Criminal, Ley Procesal del Trabajo. 6 leyes, por lo menos. Profe, dígame. Y adicionalmente, si hablamos de alcaldías y gobernaciones, pues bueno, tendríamos ahí las ordenanzas. Y si hablamos también de la jurisdicción más amplia, entonces está el Código Orgánico Tributario. Entonces, por eso es que a la gente no le gusta normalmente trabajar con la jurisdicción contencioso administrativo por la amplitud de leyes que tienen que manejar para poder defenderlo. Y tiene usted razón, Jorge, porque yo estaba hablando solo del contencioso general. Si vamos a los contenciosos especiales, tenemos que entrar, ¿verdad? Como usted ha dicho, el Código Orgánico Tributario en los casos de la jurisdicción contencioso administrativa tributaria. Y tenemos jurisdicción social que se litiga no en la jurisdicción, en la Tribunal Supremo de Justicia, no va a ser en sala político-administrativa, sino hay algunas que se conocen en el campo del administrativo, el agrario, trabajo,
prevención y seguridad, de seguridad e higiene laboral, es decir, es un amplio campo de del derecho administrativo y del derecho contencioso administrativo. ¿Por qué? Porque nosotros, por nuestra tradición cultural americana, estamos en presencia de un Estado hiperdesarrollado, un Estado que se mete en todo, un Estado que entra en todos los campos de la actividad administrativa, en todos los campos de la actividad humana. Ya no me quedan sino 10 minutos. Pues vamos a ver qué vamos a conversar, porque pensaba hablar algunas cosas más, bastantes más, pero no me da el tiempo. El campo de acción del derecho administrativo. Entonces, ¿qué regula el derecho administrativo? Regula la administración pública, la personificación de esa administración pública, la organización de esa administración pública, que va a conllevar el ejercicio de ciertas técnicas y principios como la descentralización territorial, la centralización funcional, la desconcentración, el ejercicio de las competencias y las desviaciones de las competencias, ¿sí? Que vienen determinadas por una serie de figuras que ya estudiaremos. Regula también todos los elementos, los recursos que debe el Estado utilizar para poder manifestarse, para poder funcionar. Entonces vamos a incluir dentro de esta parte del funcionamiento del Estado el tema del régimen de personal del Estado, que es aparte, es particular, está regido por una norma general, que es la ley del Estatuto de la Función Pública, y por una serie de normas especiales dependiendo de la particularidad del órgano o ente a que se refiere. Por ejemplo, la Contraloría General de la República tiene un estatuto distinto, la Fiscalía tiene un estatuto distinto, la Procuraduría, etcétera, etcétera. El régimen de los bienes, que no es igual el régimen de los bienes en la administración pública, el régimen de los recursos financieros, donde ya va a entrar tanto el derecho financiero como el derecho tributario. Y fíjense, solamente yo nombrando cualquiera de estas que le dije, los bienes, el estatuto, el régimen de personal, el régimen financiero, presupuestario, por ejemplo, o el régimen tributario, y ya con eso tendríamos, solamente con una de esas que nombré, tendríamos una materia para estudiar apretadamente durante todo este estudio. Se imagina, vamos a verlas todas. De todas formas, también es otro aspecto que va a conocer el derecho administrativo es el de la materialización de sus decisiones. ¿Cómo se materializan las decisiones de los actos administrativos, de las decisiones en la administración, mediante actos administrativos que se ejecutan por medio del cumplimiento de un procedimiento administrativo que está regido por el principio del el debido proceso o debido procedimiento, si lo aplicamos en nuestro estado, en nuestro campo de acción, el debido proceso y el derecho a la defensa, con toda la garantía de los derechos de los particulares. Otro campo de acción es el de las formas de la actividad administrativa, porque la actividad administrativa conlleva, por ejemplo, una actividad administrativa de fomento. Es decir, todas esas que yo dije que no era judicial, legislativo, ni político, es actividad administrativa. Entonces, ahí hay actividad administrativa de fomento, actividad administrativa de policía administrativa, ¿sí? Que por ejemplo no es necesariamente la realización de actividades policiales, sino, por ejemplo, cuando yo hago las verificaciones que hace el Estado, cuando, por ejemplo, determina un alineamiento de vía y que los particulares no pueden establecerse más allá de él, sería uno de esos casos. La actividad prestacional de la administración pública, que es la prestación de servicios públicos, está regida por el derecho administrativo. En los casos en que el Estado es el prestador de servicios públicos y en los casos en que el Estado no lo presta directamente, sino lo hace a través de una concesión. Supongamos en los servicios de cementerio o recolección de desechos sólidos, que normalmente son ejecutados por empresas, el servicio de matadero, por ejemplo, son ejecutados por empresas. En esos casos, aunque son empresas particulares,
personas jurídicas del derecho privado las que ejecutan ese tipo de actividad prestacional, e incluso en los casos en que uno va ante una universidad privada o va ante un colegio privado, se tratan de actividades prestacionales que en principio, de forma originaria, corresponden al Estado, que las regula, logra la autorización, el logro de las mismas, a través de concesiones. Pero como se trata de actividad prestacional del Estado, también está regida por el derecho administrativo, está regida por el cumplimiento de normas públicas, y para su control jurisdiccional es necesario recurrir al campo del derecho contencioso administrativo. También el Estado, dentro de ese campo radio de acción, entra lo concerniente a la actividad regulatoria del campo económico. Porque el Estado, si bien existe una cierta libertad de mercado, el Estado puede regular el ejercicio de la actividad económica, y lo ha demostrado en varias oportunidades cuando de repente ha regulado los precios, ha regulado las normas para las competencias, etc. Todo eso sería actividad administrativa del Estado. Otro campo de acción es la responsabilidad del Estado. Porque el Estado, en derecho civil, tenemos un principio que es el que causa un daño debe repararlo. Entonces, es lógico que si eso es un principio aplicable a las personas que tienen responsabilidad patrimonial, si yo choco un vehículo, si yo de repente dejo un animal suelto y muerde a una persona, si yo tengo a un hijo mío bajo mi tutela y ese niño va y le causa un daño material a otra persona, yo debo responder por ello. Entonces, el Estado tiene unos actores, unos funcionarios que ejecutan las políticas del Estado. Por la acción de esos funcionarios, el Estado puede ser objeto de responsabilidad civil, y está regulado dentro del campo del derecho administrativo el ejercicio de estas competencias. No es la misma clase de responsabilidad, es decir, es la misma responsabilidad del Estado, pero no se va a regular, ni es el mismo régimen, ni aplican exactamente los mismos principios, sino unos principios especiales para determinar cuándo el Estado debe reparar materialmente los daños que ha causado y cuáles son esos daños, hasta dónde llega su responsabilidad, qué responsabilidad conlleva para las personas que ejercen esa actividad, los funcionarios, los jefes, los funcionarios, si están o no están habilitados por el Estado para el ejercicio de esas competencias. Y por último, la otra rama del derecho administrativo es la rama relacionada con el control de la actividad administrativa. El control de la actividad administrativa, que puede ser interno, mediante los recursos administrativos, el recurso de reconsideración, el recurso jerárquico, e incluso la potestad de autotutela del Estado. Y por otro lado, que nos había comentado Jorge, otro campo es el control jurisdiccional de la actividad administrativa mediante la jurisdicción contencioso administrativa.